Hoy tenemos un programa especial con un hombre a quien tengo el gran gusto de conocer desde hace muchos años, ver cómo ha crecido su carrera, cómo se ha consolidado. Fíjense, no solo como un funcionario público serio, honesto, correcto, como legislador también, porque Enrique de la Madrid, desvelo el nombre, pues ha sido también diputado federal, si no recuerdo mal. Él fue, primero que nada, abogado, egresado de la UNAM, tiene una maestría por la Universidad de Harvard. Esto lo hace sumamente sospechoso para el presidente López Obrador. Pues fíjense, estudia. Sí, es muy sospechoso, Enrique, muy sospechoso. Es muy sospechoso. Y aparte en Harvard, que es una cosa, bueno, tremendamente fuerte. Y nos da mucho gusto que un hombre, pues en plenitud, en su capacidad política, digamos, importante, destacada que ha tenido, fue secretario de Turismo, entre muchos otros cargos, pues acepte estar con nosotros el día de hoy en el Rapidín. De veras, gracias, Enrique, muchas gracias. Yo quisiera... Jaime, a ti también gracias por la oportunidad, el agradecido soy yo. No, Enrique, déjame completar un poco porque me parece muy interesante. No solamente has sido funcionario público, es decir, del sector público, también has estado en el sector privado y eso es importante y desde 2019 entiendo que eres el director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Se me hace muy relevante este dato y ya sé que eres articulista en el Universal, ya sé que tienes un programa en ADN 40, pero esto del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey me parece muy interesante. Antes de entrar en materia, ahora sí, cuéntanos qué hace ese centro. Sí, cómo no. Bueno, primero, yo muy contento de estar en el TEC y de contento estar también en la academia, que ya había estado antes en el ITAM por corto plazo, pero ahora en el TEC. Y sobre todo en un tema muy relevante que es el tema de las ciudades. Y todo el tema es que vivimos en un mundo cada vez más urbano. Creo que en el año 2008, por primera vez en la historia de la humanidad, más personas vivimos en las ciudades que en el campo. En México ya desde hace mucho tiempo, el 80% del país vivimos en ciudades. Y entonces se vuelve relevante tratar de identificar cuál debe ser la naturaleza de nuestras ciudades, cuáles son las mejores prácticas en materia internacional, cuáles son las mejores ciudades en términos de calidad de vida. Y también darte cuenta que las ciudades progresan en la medida en que son capaces de generar, de retener y de atraer talento. Y porque es finalmente la gente con talento, la que también tiene las habilidades y capacidades de prosperar, la que ayuda a que todo el entorno prospere. Entonces, a mí me ha permitido ver eso, qué está pasando en las ciudades, cómo podemos transmitir eso en nuestro país, concretamente, por ejemplo, con formas de nuevos gobiernos, una nueva manera de gobernar las metrópolis, que en el caso mexicano pues han invadido, digamos, municipios, pero al ciudadano poco le importa que vivas en un municipio o en otro, tú quieres la misma calidad del aire, quieres la misma calidad, quieres tener movilidad, quieres tener acceso a educación. Entonces, bueno, eso hago yo en el Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, que es divulgar información, compartirla, buscando mejores ciudades. Y porque también me han ido vendiendo la historia, y creo que no es falsa, de que quizás a partir de las ciudades como podemos construir mejores países y no al revés. Hoy en día son las ciudades las que compiten al interior del país y también en el mundo. Entonces, realmente un tema muy relevante y que a mí me ha ayudado a también tener otra perspectiva y también a convivir con la academia, y que creo que la academia tiene que estar también cada vez más cerca de los problemas presentes. No solamente formar a los futuros mexicanos, sino tener posiciones sobre el presente del país para que los mexicanos tengamos futuro. Muy bien. Pues Enrique, estás hablando como de una utopía, porque desgraciadamente en este sexenio lo que hemos visto es que la actual administración se aleja más y cada vez más de la academia. Hemos vivido momentos realmente muy tristes para la investigación en México, para la ciencia. Caso concreto, por poner un ejemplo, lo que pasó en el CIDE. Y esto que tú dices, pues pone un acento especial en este tema. ¿Cómo lo has vivido tú? Y ahorita entramos a lo coyuntural, pero el tema
de la perspectiva que tenemos en México con tan poca inversión en ciencia y tecnología, con tantos reparos del presidente por apoyar estas áreas, ¿qué nos puede esperar como experto del tema? Pues mira, yo creo en que la ciencia, el conocimiento, y más sobre todo ahora que vivimos en la economía del conocimiento, pero yo creo que siempre la tecnología y la ciencia es la que le ha permitido a la sociedad avanzar, ¿no? Progresar. Desde alguien que decidió que era mejor inventar una rueda para mover cosas, los que descubrieron el uso del vapor, los que descubrieron la electricidad y ahora incluso el Internet. Entonces, la tecnología me parece que nos permite las vacunas, ¿no? La medicina, los antibióticos. La ciencia, la tecnología es la que nos ha ido permitiendo al mundo ir avanzando y mejorando. Un ejemplo muy concreto. Hoy en día en México tenemos una esperanza de vida, una expectativa de vida al nacer de cerca de 75, 76 años de edad. Cuando hace no mucho, en los 70s, era todavía de 60. Eso es la tecnología, eso es la innovación. Lo que estamos haciendo ahorita, poder tener una entrevista vía, en este caso, el Zoom, y que nos está permitiendo a todos ser quizá más productivos, eso es tecnología. El gobierno actual le tiene un enorme desprecio a la ciencia, al conocimiento. Y entre otras cosas, por eso los resultados son tan modestos, tan pobres, porque están utilizando conocimientos de hace 40 años para enfrentar un mundo de 40 años después. Por eso no hay forma en que salgan las cosas y no saldrán, porque no han hecho un esfuerzo por tratar de entender cómo el conocimiento ha evolucionado y cómo utilizar estas nuevas tecnologías en beneficio de los mexicanos y para enfrentar problemas de rezagos acumulados, pero sobre todo cómo capitalizar oportunidades. Yo creo en el conocimiento, creo en la ciencia, creo en la tecnología y los mexicanos tenemos que estar en este movimiento si queremos mejorar el nivel de vida de todos nosotros. Muy bien. Jaime. Pues a ver, entrando en materia, el domingo es la revocación, Enrique. ¿Qué opinas de la revocación? Cómo no, a ver, yo creo que la revocación, primero, el otro día me invitaron a un debate y se me ocurrieron estas 3 frases o Primero, es imposible e inútil. Y voy a decir por qué. Porque en cualquier caso se queda. Si no alcanzamos el 40% del padrón electoral, que es lo que se necesita alcanzar para que sea válido el resultado, se queda, porque no se alcanzó. Si se alcanza el 40% del padrón electoral y la gente mayoritariamente vota porque se quede, pues se queda. Y si alcanzamos el 40% del padrón electoral, ¿verdad? Y la gente le dice que se vaya, de todo modo se queda. Porque al final del día estaríamos, por un lado, victimizando a un presidente, que a los mexicanos eso de la victimización como que se nos da, ¿no? Ay, pobre, mira, se juntaron todos para quitarlo. Y además, el partido en el poder y sus aliados tienen la mayoría suficiente para decidir quién sea el presidente suplente. Entonces, por eso se queda. Entonces, yo digo, es un ejercicio imposible y al mismo inútil. Y la otra cosa que a mí no me gusta, primero, no me gusta la revocación en general, porque me parece que le mete a México un factor más de inestabilidad. Ahora, el político. Hoy en día, mal que bien, pues empieza un gobierno y termina, y al final del día, bueno, pues tienes que tener controles y contrapesos. Pero ahora, en lugar de tener sexenios de 6 años, tendríamos trienios. Y entonces querría decir que desde el primer año que pierde el que le toque perder en una elección, en lugar de esperarse 6 y decir, bueno, pues tendré que colaborar con el gobierno, por lo menos 3 años colaboro, después del tercero ya compito. Aquí desde el primer año que pierdas dices, voy a quitar al presidente o al gobernador o al presidente municipal. Le mete inestabilidad al país. Y otro ejemplo, acorta los periodos de inversión en México. Hoy en día ya sabemos, y el mundo sabe, que puede entrar cualquier gobierno, cualquiera, y te tira una obra de infraestructura por más importante que sea. Ya lo vimos con el aeropuerto. Entonces ya sabemos que en México ninguna inversión debe de ir arriba de 6 años porque tienes la incertidumbre de que llegue otro presidente y va para atrás. Pues ahora con la revocación la incertidumbre es de 3 años. ¿Qué tal que hubo un gobierno que nos dio una concesión y de repente a los 3 años va a llegar otro y te la quita? No, pues ya mejor hagamos inversiones de menos de 3 años. Inestabilidad política e inestabilidad a la inversión. Por donde la veamos, a mí me parece una muy mala decisión haber metido la revocación en la Constitución.
Pero a ver, Enrique, ¿no hay algo más allá de esto? A ver, te pongo 2 o 3 temas sobre la mesa. Por un lado, pues el presidente no quiere ser revocado, lo que quiere ser es aclamado. Él lo que está buscando es la aclamación generalizada. Creo que también está buscando mostrar que Morena tiene músculo, o sea, que hay un voto duro que puede movilizar en seco, digamos, de la nada, en un periodo que no es electoral, que no hay propaganda, que, bueno, más que la que ellos mismos hacen, en fin, y que puede, pues, digamos, de alguna manera reforzar la imagen de este hombre invulnerable, en fin. Y un tercer motivo, denigrar a la autoridad electoral. O sea, de alguna forma, gane o pierda, desde luego que va a ganar, pues el INE va a salir mal parado. ¿Cómo ves estos 3 elementos como parte de la jugada de López Obrador? Sí, a ver, recordar que el intento original era que la revocación fuera en el mismo periodo de la elección pasada, de la elección federal. Y ahí el intento era cómo meter al presidente en la boleta. Pues el primer intento fue, no, vamos a meter al presidente en la boleta para que entonces nos ayuden las elecciones federales, al Congreso y bla, bla. Eso no se logró porque en la Cámara sí metieron la revocación, pero la pasaron a prácticamente un año después. Coinciden estas fechas. Coincido contigo. Al final del día es un elemento, es un instrumento de polarización, es un instrumento de movilización política, es también un instrumento para también distraernos de los temas relevantes, como por ejemplo 8 millones más de pobres en el país en los últimos años, 660,000 muertos en la pandemia, 100,000 homicidios. O sea, en lugar de estar hablando nosotros de esto, andamos hablando de la revocación. Y claro, además, pues de pasadita le pegamos al INE, ¿no? Porque son una lata estos organismos autónomos que son contrapesos para el poder ejecutivo. Era más bonito cuando uno era el que decidía todo, ¿no? Entonces, claro que les molestan estos instrumentos que para los mexicanos son importantísimos. Son el árbitro de la democracia, son la garantía de que al final del día hay un juego parejo. Porque yo me acuerdo cuando estaban ellos en la oposición, siempre criticaban que no había equidad en el juego y en la competencia. Y entre otras cosas, para eso tienes ahora un árbitro que no depende del Ejecutivo, es un árbitro de un instituto autónomo. Entonces, claro que también está hecho para mermar al árbitro, porque repito, les molestan los controles y los contrapesos. Es más bonito cuando uno manda y todos los demás obedecemos. Entonces sí, tiene todos estos fines. Pero el problema fue haber permitido de entrada la figura de la revocación de la Constitución. A mí la figura me parece muy mal. Y lo demás es todo el uso que tú dices que se le da. Pero haber permitido la revocación es una muy mala idea, pienso yo. A ver, sobre esto. Mira, yo creo que este fin de semana pasado fue muy grave porque vimos un presidente y un partido, Morena, dispuesto a romper el orden constitucional al hacer uso, por ejemplo, de un avión militar para transportar gente a un evento de Morena, porque vimos a un secretario de Gobernación, no como secretario de Gobernación, sino como un impulsor de su jefe, de la revocación. En fin, yo creo que llegamos a un punto mucho mayor, y esto me hace pensar que tal vez esto es lo que vamos a ver en 2024, Enrique. ¿Tú cómo la ves? Bueno, yo siempre he dicho que en la medida en que también el gobierno no va encontrando logros, porque esa es la verdad de las cosas, lo que le va quedando es radicalizarse, y pues no me he equivocado. O sea, en la medida en que no logras tener resultados, pues te radicalizas, y entonces obviamente tienes que buscar culpables de por qué no has encontrado resultados. Me acuerdo que yo una vez iba a la oficina de un empresario importante y atrás de su escritorio decía, el que no da resultados da explicaciones. Aquí es, pues, el que no da resultados da justificaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que es muy peligroso, porque al final del día lo que a los mexicanos nos debiera importar es, ¿estamos mejor que antes o no? ¿Estamos generando empleos o no? ¿Estos empleos son mejor pagados o no? ¿Estamos viviendo en un país más seguro o al revés, uno más inseguro? ¿Estamos avanzando en un sistema educativo para generar movilización? ¿Estamos avanzando en los temas de salud? Y casi en lo que toquemos hay retrocesos. Entonces, pues más bien sí ves como un gobierno muy desesperado
de tratar de, más bien de avanzar, repito, de distraernos, de no hablar de los temas fundamentales, porque en los temas fundamentales pues no hay resultados. Y sí, lamentablemente sí veo que pues este tema va a radicalizarse. Ahorita platicaremos de eso, pero veamos, ¿no? El aventar la reforma eléctrica. ¿Por qué la aventamos si pensamos que no tenemos la mayoría? Pues a ver si rompemos con esto la alianza opositora. En fin, es como doble o nada, ¿no? Si en el juego vamos a apostar todo. Sí, nomás que aquí lo que están apostando es a México. Ese es el problemita, que lo que está en juego y lo que estamos apostando es a México, y ese es el peligro. Pero fíjate, Enrique, tienes toda la razón en lo que dices. A mí lo que me preocupa, además de todo lo que dices, que tienes toda la razón, es que en el fondo el mensaje con el gabinete en pleno violando la ley y haciendo promoción, propaganda de la revocación, abiertamente, sin ningún pudor, y con la presencia de los militares ya como partidarios de Morena, me parece que el mensaje es, miren, de una vez entiendan, vamos a hacer lo que nos dé la gana, como nos dé la gana, y pórtense bien, porque aquí están los militares que nos están apoyando. ¿Cómo ves eso? Bueno, a ver, dos temas. Yo cuando me han preguntado sobre el papel de los militares, y yo que tengo la oportunidad de conocerlos y los conocí durante pues toda mi vida, yo creo que son una institución que son leales, en este caso, pues al jefe de las Fuerzas Armadas. Y entonces mi primera reflexión es que lo van a hacer con quien sea que sea jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, a mí no me preocupa en ese sentido que los militares estén cargándose hacia un lado o hacia otro. Más bien son institucionales y en el caso mexicano, pues es el jefe, ¿no? Máximo de las Fuerzas Armadas. Creo que ellos, lamentablemente, pues yo creo que si los convocan no es como nosotros que decimos, oye, nos conviene, hace sentido o no hace sentido, pues quizás están recibiendo instrucciones. Instrucciones que obviamente les cuestan también a los militares, porque yo creo que ha sido una de las instituciones de más prestigio, me refiero al ejército, a la armada, pero como les están encargando cosas que muchas de ellas no van a salir bien, pues tarde o temprano también a ellos les va a pegar en prestigio y en reconocimiento. Porque yo la veo venir muy fácil. Cuando de repente no camine, invento el tema del Tren Maya, pues el argumento del gobierno va a ser, pues nosotros les dimos todas las atribuciones, no entendemos por qué no salió, si les dimos todo. Oye, el tema de la seguridad va también muy mal, pues no entiendo por qué, si les dimos todas las facultades. O sea, al final del día los militares, sin querer, van a acabar siendo también parte de la explicación. Y eso es triste. Pero bueno, en lo personal yo creo que los militares son una institución, respetan al jefe de las Fuerzas Armadas y el que sea lo van a respetar y lo van a apoyar. Enrique, a ver, pasemos a otro tema importante porque pues es un tema que está siendo en este momento discutido en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, reforma eléctrica. El presidente quiere sacarla para la semana que viene, a más tardar, ya se dijo, el 13, quiere que se apruebe la reforma eléctrica, no parece tener los votos. ¿Qué opinas de la reforma eléctrica en sí misma? ¿Sí? ¿Y qué opinas de la posibilidad de que se apruebe o no? Mira, el tema eléctrico es un muy buen ejemplo de no estar al día de lo que son las innovaciones tecnológicas y seguir proponiendo respuestas que quizá hace 40 años era la única que tenías. Y pongo un ejemplo. Hace quizá 40 años solamente podías producir electricidad a partir de grandes presas, ¿no? Hidroeléctricas. Pues ¿quién puede hacer las presas hidroeléctricas? Pues no era un particular, solamente el gobierno mexicano tenía los recursos para hacer grandes presas. Hoy hace 40 años quizás solamente podías producir electricidad a partir de grandes termoeléctricas que utilizaran carbón o utilizaran diésel o en fin. ¿Quién podía hacer esas grandes inversiones? Pues no, nada más el gobierno mexicano. 40 años después, nomás para ver el salto, cada uno de nosotros puede poner un panel solar en nuestra casa y estar produciendo electricidad. Con lo cual, cada una de las empresas en México puede en sus techos, en los grandes bodegones, poner células fotovoltaicas y generar electricidad. En Dinamarca, el 60%, 66% de las energías son renovables porque están utilizando estas tecnologías. Entonces, ahí te das cuenta lo que es no estar actualizado y entonces plantearnos como gran medida, como gran acción del gobierno mexicano,
una empresa paraestatal, monopolio para que nos dé electricidad a todos. Oye, déjame avisarte, casi todos en México ya tenemos electricidad. Y déjame avisarte que precisamente hay electricidad porque ya tenemos un sistema mixto en donde el 66% de la energía eléctrica ya la produce el sector privado, una parte la autoconsume y otra parte se la vende a la CFE. Déjame avisarte que ya hay un cambio tecnológico que no justifica que el gobierno desvíe recursos de la educación, de la salud, del Estado de Derecho para producir electricidad. Entonces hay teres donde yo ligo la ciencia con el avance y el progreso. Ellos creen que todavía producimos electricidad de hidroeléctricas y de termoeléctricas y no saben, por ejemplo, este es un dato que a mí cuando lo digo me parece dramático. 1 megawatt hora que se produce a partir del sol vale 500 pesos. Si lo produce, por cierto, un privado. Ya si lo produce la CFE, explícame por qué, vale el doble, cuesta el doble. En lugar de 500 ya les cuesta 1,000, nada más porque lo hace la CFE. Pues, ¿qué hace para que encarezca el doble algo? No lo sé. Pero 1 megawatt hora que se produce de estas plantas de termoeléctricas viejas de más de 30 años vale 6,000 pesos. Le cuesta a la CFE 6,000 pesos. Contra 500 del sol. Entonces, perdóname, pues sí, es que esta es una discusión ideológica. Si fuera una discusión aritmética, si fuera una discusión donde cada uno de los mexicanos dijéramos, pues obviamente voy a comprar la que me sale más barata. Entonces, regresando a tu pregunta, por eso a mí me parece una reforma malísima, malísima, porque nos proponen que van a llegar a un sistema eléctrico que hoy ya tenemos, que hoy ya funciona. Y nos proponen entonces fortalecer un monopolio, sacar al sector privado y ahora pues nos van a dar energía más barata cuando en realidad ya sabemos que la producen mucho más cara, violando certeza jurídica, violando convenios en materia de medio ambiente, produciendo electricidad a partir del combustóleo y no de las energías renovables y además pues afectando la relación con nuestro socio comercial más importante del mundo. No, o sea, por donde la ves es malísima. Y nomás un comentario, Jaime. Estamos también todos distraídos en la reforma energética, pero el día de hoy se empezó a discutir en la Suprema Corte de Justicia, justamente se discutió la ley de la industria eléctrica y en donde en una primera votación 6 ministros estuvieron en contra de esa ley, 5 a favor, pero no se alcanzaban los 8 que necesitábamos para verla anulada. Se pasó parte de la discusión al jueves y el problema es que dependiendo de esta discusión de la Suprema Corte de Justicia, pudiera ser que ya la reforma en el Congreso se volviera irrelevante porque pudiera ser que hubiéramos perdido ya la batalla. Entonces, hoy esta semana es clave para el futuro del país, por lo menos en los próximos 3 años, que para cómo van las cosas, seguirá como estos 3, sin crecimiento económico, sin inversión, sin generación de empleo, con más pobreza y con más cuentos, con más narrativa para compensar la falta de resultados. Fíjate que de esto justo hablaba Jaime hoy en nuestro programa del mediodía, Enrique, pero fíjate, a lo mejor es que yo soy una señora mal pensada, pero yo creo que el presidente de todas maneras gana. Vamos a suponer que no pasa la reforma eléctrica, pero el presidente se va a aprovechar de esto para polarizar más al país, para decir, ¿por qué no pasó la reforma eléctrica? Por los fifís, por los conservadores, por los neoliberales. Y si comienza a haber apagones, suspensión de la electricidad, etcétera, va a decir, ya ven, ahí están. Hoy les dijo, especialmente a los priistas, que no siguieran un voto, digamos, como fracción, sino que fueran libres, que fueran independientes, que votaran a conciencia, como ellos pensaban. Entonces yo lo que siento es que ahora sí que salga sapo, salga rana, el presidente va a ganar. Sí, Tere, ¿Lo lees igual? Sí, pero llega un momento donde tenemos que también los mexicanos distinguir, porque esa es una frase que también luego usan mucho algunos y no es verdad. Es que si el presidente gana, gana México. No siempre. Cuando a veces gana el presidente, pierde México. No, pues en este caso todos. Bueno, pero entonces Sí, claro. los mexicanos ya tenemos que empezar a distinguir. Oye, es que ganó el presidente. Sí, mano, nomás que perdiste tú. Perdiste tú.
Y lo que uno tiene que buscar es que cuando gana un presidente es porque está ganando México. Ese es el reto, ¿no? O sea, qué mal que si en este caso el presidente gana sacando una reforma que es la que le interesa, qué mal que el que pierde sea México. Y por eso yo, pues ni modo, yo seguiré insistiendo en datos. 8 millones más de pobres en estos 3 años. 8 millones más de pobres. 16 millones de mexicanos que se quedaron sin acceso a la salud porque sin ninguna argumentación quitaron el seguro popular. 100,000 muertos. Entonces, a ver, a mí que alguien me explique si estas derrotas de los mexicanos, ¿cómo pueden ser victoria de un presidente? Si la única manera de medir el éxito de un presidente es la mejoría de los mexicanos. Entonces yo ya no entiendo cómo un presidente puede ganar cuando pierde México. Esa yo no la entiendo. A ver, Enrique, paso a otro tema. El domingo estuviste en la marcha que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Subiste a hablar. Me pareció, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, no solamente te estás moviendo en la coyuntura, Enrique. O sea, sí estás, digamos, jugando tenis en la coyuntura, contestando, pero también estás viendo más allá. O sea, lo que tú entendí que parte de tu discurso de la marcha era, ok, estamos aquí, peleemos aquí, pero también vamos más allá, vamos a ver más allá. ¿Es así, Enrique? Sí, a ver, porque, mira, yo digo varias cosas. Me preguntó alguien, por ejemplo, al final, alguien que me entrevistaba, me dice, oiga, pues casi usted dígame alguna buena de este gobierno, ¿no? Dígame una buena de este presidente. Y yo digo, sí hay. A mi juicio, yo creo que una muy relevante es visibilizar el problema de la desigualdad y de la marginación en el país. Y para que a algunos les gusta más el tema de la marginación y menos la desigualdad, para visibilizar los problemas de la pobreza en este país. Eso me parece que es muy importante, porque ya oigo más personas con las que yo convivo que ya reconocen que ese es un problema y que todavía hasta hace poco no lo era para ellos. O sea, el que el presidente esté reiterando que ese es un problema, sí me parece que es un dato relevante. Ahora, habiendo dicho eso, habemos otros que decimos, sí, pero él ya cumplió en eso. Pero con el equipo que tiene y con la forma como piensan, no se puede cumplir lo que el presidente tiene como meta, que es un México más parejo, un México sin pobreza extrema, un México sin hambre. O sea, el presidente ya cumplió en que visibilizó, pero no son las personas adecuadas para ahora llevar a feliz éxito eso que le llama la transformación, porque para mí la transformación es alcanzar un México de clases medias, donde elimines la pobreza extrema, donde elimines el hambre, donde la gente que se nos ha quedado atrasada mejore y prospere. Y eso yo no veo que se pueda hacer en una relación de pleito entre el gobierno y el sector productivo. No se puede. No veo que se pueda avanzar en una relación donde el gobierno y su grupo en el poder está peleado con la ciencia y la tecnología. No se puede. Entonces yo comparto los objetivos del presidente y su gobierno, pero me parece que no coincido casi en nada en los medios para lograrlo. Y al mexicano hay que decirle, pues ahí están los resultados. Y en la vida hay un momentito en que ya no bastan las buenas intenciones. Lo que importa es saber dar resultados. De buenas intenciones están yendo los panteones. No basta decir, es que es muy buena gente y tienen buenas intenciones, pero pues las cosas no les salen. No, tú quieres trabajar con alguien al que le salgan bien las cosas, sobre todo si quieres mejorar. Entonces, en mi discurso, en mi narrativa, yo invito a eso, a que nos enfoquemos en las causas que los mexicanos tenemos rezagadas, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, pero también invito a capturar las oportunidades, los empleos que podemos generar si nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Por ejemplo, si no nos peleamos con nuestros socios comerciales a los cuales les exportamos el 80% de nuestras exportaciones. ¿Cómo vamos a sustituir el 80% de las exportaciones si ahora también decidimos poner de moda pelearnos con los americanos? En el sector turístico, donde yo estuve hace poco, el 60% del turismo internacional lo hacen ellos, pero son el 80% de los ingresos. ¿Cómo vamos a prosperar los mexicanos si nos peleamos con los principales visitantes? Entonces, para resumir, yo os invito a la concordia, a la unidad, a ponernos de acuerdo, a darle la vuelta a la polarización y sobre todo a reconocer que tenemos un México muy desigual, pero nos podemos emparejar, sí, pero para arriba.
no para abajo. Si la estrategia era emparejarnos para abajo, el gobierno va muy bien. 8 millones más de pobres. Creo que hay un tema que me gustaría muchísimo conocer tu punto de vista, Enrique, y es el tema de las clientelas. Desgraciadamente, yo creo que la percepción que se tiene del presidente por su manejo mediático, desde luego únicamente, es este hombre es el que de veras puso primero a los pobres, porque pues yo recibo 3,000 pesos bimestrales, aunque sea una cantidad realmente muy bajita. Y te quiero decir que parte de la ciudad, sobre todo las zonas más populares que yo he podido ver aquí en la Ciudad de México, pues tienen una serie de anuncios de espectaculares, de camioncitos que dicen, ¿quieres que las vacunas sigan siendo gratis? Vota por López Obrador en la revocación. ¿Quieres seguir recibiendo tu pensión? Si no está López Obrador, te van a quitar tu pensión. Entonces, yo entiendo claramente lo que tú nos explicas y lo hemos platicado muchas veces, Jaime y yo también, pero el problema es cómo lo percibe la población. Y yo concretamente te pregunto, ¿qué le ha faltado a la oposición, digamos, para lograr tener esta fluidez en la comunicación que ha logrado el presidente a base de puras mentiras? A ver, déjame, para que no se me olvide nomás el último punto. Yo creo que nosotros primero tenemos que decirle a los mexicanos que no está en riesgo ninguno de esos apoyos. Ninguno está en riesgo. Porque además, incluso creo que algunos temas pues ya están hasta en la Constitución, ¿no? O sea, algunos son finalmente programas institucionales y muchos de ellos incluso han existido en el pasado. Entonces, lo primero es un mensaje de que ni un peso atrás en los programas sociales, pero ninguno. Es más, algunos a veces hasta podríamos preguntarlos, ¿y por qué no les han dado más? Pues porque lo están construyendo en un aeropuerto que no era viable, o porque lo están invirtiendo en una refinería que no nos va a servir de mucho, o porque están invirtiendo en un Tren Maya. Si todo ese dinero se lo hubieran dado a los mexicanos, no les habrían dado eso, les habrían dado mucho más. Entonces, primero, no está en riesgo ningún peso. Segundo, a mí sí, la verdad, me parece un poco triste esta manipulación a la gente necesitada. Oye, si yo creo que al final del día es ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Obviamente con apoyos para que sobrevivas, pero ¿cómo te ayudo con una educación de calidad que te sirva? Porque un mexicano joven no debe de aspirar a que su máxima meta sea 3,500 pesos mensuales de un programa. Ese debe ser el piso. Y que lo tengan y lo tendrán. Pero ¿qué tal que les quitamos el techo para que entonces tengamos una economía con gente mejor preparada, con una economía más dinámica, con salarios mejor pagados? Y entonces eso fue tu piso, no se volvió tu máxima aspiración, era eso, un piso. ¿Cómo le ayudamos, por ejemplo, a las madres solteras, que hoy son muchísimas, para que puedan incorporarse a la fuerza de trabajo pues a través de restablecer guarderías, estancias infantiles, atender a sus familias mientras ellas tienen que trabajar, ¿no? ¿Cómo le ayudamos a las familias que se están viendo realmente en problemas para encontrar nuevos empleos? En fin, entonces a mí sí me parece muy triste la manipulación de la pobreza. A mí me llegó a mi casa una de estas maravillosas papeletas que dicen, si usted quiere que lo sigan vacunando gratis, que se quede. ¡Qué triste! No, hombre, si se ayuda a la gente, porque reconocemos que se nos ha venido la gente atrás, se nos ha venido quedando atrás, y no por estrategia, por omisión. ¿Cómo es posible que ahora a esa persona que de por sí está en la pobreza, todavía la chantajes y todavía le digas, pero si no me ayudas, ni vacunas? No, es muy triste. Entonces, un poco la pregunta es, yo creo que nosotros tenemos que ir construyendo un país de ciudadanos, a los cuales hay que darles acceso. ¿Los accesos a qué? A la educación, a la salud, a la vivienda, a las oportunidades, y tratar a cada mexicano con dignidad, como un ciudadano, como un ser humano, no como un cliente, no como un producto, ¿no? No como un motivo de chantaje. ¡Qué indigno! ¿Y qué indigno ser así? No, pues hay que tratar de ver cómo ayudamos al mexicano a dignificar su vida a través de oportunidades. Y sí entiendo que mucha gente, ante la enorme necesidad, dice, pues de esta me agarro. Pero yo creo que a la gente hay que decirle, eso no está en juego.
Ni un peso de los programas sociales está en juego. Y mira, qué bueno que hablas de la ciudadanía, porque para Tere y para mí ha sido una obsesión hablar de ciudadanía. Hemos dicho, o sea, tenemos que formar ciudadanos, porque la democracia no es posible si no hay ciudadanos. Ser ciudadano no es solamente tener una tarjeta del INE, por supuesto. Ser ciudadano es aceptar que se tienen responsabilidades, que se tienen derechos. Y te voy a decir algo, tengo la impresión de que tenemos pocos ciudadanos en México, que solamente una parte muy pequeña de la sociedad asume que es ciudadana y dice, yo tengo la obligación, por ejemplo, de pagar impuestos sin que me persigan. Yo tengo la obligación de cosas tan sencillas como pararse en el alto. Yo tengo la obligación de, etcétera. Pero también tengo el derecho de protestar contra el Estado si no estoy de acuerdo con esto, o contra la alcaldía, o contra lo que sea. Entonces, pero me da la impresión de que tenemos pocos ciudadanos. ¿Cómo le hacemos? ¿Tú estarías de acuerdo con esa lectura? ¿Y cómo le hacemos para formar ciudadanos? A ver, yo creo que muchos nos acostumbramos y pensamos que cumplíamos con el solo hecho de hacer bien las cosas que nosotros mismos nos asignamos que teníamos que cumplir. Explico. Oye, yo soy maestro y me voy a dedicar a dar clases, y yo soy un buen ciudadano si me dedico a dar buenas clases. Yo soy un empresario y me dedico a hacer negocio, y soy un buen ciudadano si soy un buen empresario. O yo, en mi caso, he sido un servidor público también, y he tratado de ser un servidor público honesto, y yo con eso cumplo y soy un buen ciudadano. Y yo creo que lo que yo he ido aprendiendo es que a eso estamos obligados a hacer, pero todos tenemos que participar con los temas que son comunes, con los que son de todos, ¿sí? Yo no es cierto que cumplo nada más con ser un buen ciudadano, porque digo, un buen funcionario, un buen empresario, un buen académico. Ese es el 80% de mi tiempo. Pero ¿qué estoy haciendo por los otros que se nos han ido quedando atrás? ¿Qué estoy haciendo como persona para mejorar las condiciones de vida de otros? Porque estoy convencido que o nos metemos a ayudar a la vida de otros, o lo que nosotros hacemos no nos da. Entonces, un poco en este fin de semana que expuse, yo dije, es que necesitamos ciudadanos de tiempo completo, donde entendamos esto, que nuestra tarea va más allá de hacer lo que nosotros nos hemos asignado que nos gusta hacer, dar clases, ser empresario o ser un funcionario. No, nos toca además cuidar nuestro entorno. Y una manera de cuidar el entorno es que los demás estén bien. Una persona al terminar mi conversación dijo, oiga, pero usted le faltó hablar de libertades. Ese discurso usted no lo dijo. Le dije, es que para que usted tenga libertades, tiene que haber más inclusión en nuestro país. Si no somos una sociedad más pareja, usted no puede ejercer su libertad. Entonces, yo creo que estamos en una época donde tenemos que aspirar a un país también más parejo, y donde nos tenemos que involucrar todos, sobre todo a mejorar las expectativas de la gente que se nos ha venido quedando atrás. Para mí eso hoy es una manera de ser un mejor ciudadano. Además de las que dijiste, me paro en el semáforo, aunque no me tuviera que parar porque nadie, ¿verdad? No tiro las cosas en la calle porque no es que tengo que esperar que alguien me castigue, pero a mí la manera como yo la veo hoy es, ayudemos a hacer un mejor entorno, pero sobre todo enfoquémonos en las personas que se nos han venido quedando atrás. A mí esa es la manera como me gustaría desarrollarme y evidenciarme como un mejor ciudadano. A ver, yo con esta sería mi última pregunta y le dejo la última a Jaime. Enrique, estamos en un momento extraordinariamente complicado, estoy hablando desde el punto de vista económico, también para México. Tenemos una inflación como no se veía hace muchos años, están hablando pues, de un crecimiento quizá para este año cercano al 2%, algunos hablan de 1.3, 1.5. Estamos viendo una destrucción sistemática de muchas instituciones y una presencia, desgraciadamente, desbocada del narco, en donde la inseguridad brota por aquí, por allá, y nos desayunamos con muertos, con colgados, con descabezados, con matanzas, en fin. ¿Cuál es el horizonte? ¿Qué sigue? ¿Cómo podemos, desde tu punto de vista, tener una propuesta, digamos, en la oposición que ilusione, que permita que la gente, pues, vea que hay una salida para esta cantidad terrible de hechos
desafortunados que estamos viviendo. ¿Cómo lo ves? Pues un poco como yo he señalado, una es reconocer que tenemos esta sociedad y también reconocer que tenemos una sociedad muy injusta, muy desigual y que la tenemos que corregir. Eso yo creo, y ahí vuelvo a abonar, que yo creo que ese ya es un buen mensaje del presidente, y si eso lo entendemos la mayoría, en eso ya nos ayudó. Ahora, también hay que señalarle a la gente que como vamos no es el camino. Pues no es el camino. Otra vez, este país no progresa si nos estamos peleando todos los mexicanos entre nosotros. Pues ¿cómo va a progresar? Yo a veces me imagino que es como si estuviéramos en una barca, ¿verdad? Vamos rumbo a las cataratas y cada mexicano remando para donde entiende, pues nos vamos a caer. Entonces se necesita primero reconocer que como vamos no vamos bien. Peleándonos no vamos bien. Peleándonos con el mundo no vamos bien. Peleándonos con las energías renovables y tratando de regresar al México de las energías fósiles, no vamos bien. Entonces, no vamos bien. Sin embargo, queremos un México mejor. Bueno, pues entonces tenemos que reconocer que tenemos que cambiar de camino. Y entonces, en ese camino, tenemos que ser más explícito de en qué consiste el cambio. ¿En qué consistiría un nuevo sistema educativo para que te vaya bien? ¿En qué consistiría un nuevo sistema de seguridad universal para que te vaya bien? ¿En qué consistiría modificar nuestra economía para que las empresas pequeñas y las micro crezcan y tú tengas empleo? ¿En qué consistiría traer inversión también nacional y extranjera para que tú tengas empleo? O sea, hay que empezar, yo creo que a dar ejemplos de qué se tiene que hacer para que no estemos como vamos, que vamos mal. Y ahorita se me ocurren dos frases que también son, una es, no hay mal que por bien no venga. O sea, esto que estamos viviendo, si lo sabemos aprovechar, lo que viene después de esto es bueno. O sea, no hay mal que por bien no venga, porque también nos evidencia pues, que no estábamos bien, pero que no vamos bien. Y la otra que también escuché el otro día es, cuando está más oscuro, es que está por amanecer. Entonces, hagamos de esta oscuridad y de esta crisis, hagamos una gran oportunidad para transformarnos como país y sobre todo para ser un mucho mejor país que el que éramos y que el que somos. Entonces, bueno, las crisis son oportunidades y hay que hablar con la verdad y hay que decir, yo digo con respeto y con modito, pero hay que decir abiertamente, como vamos, no vamos bien. Si persistimos con estas políticas, los resultados sean peores. Y no se preocupen los de los programas sociales porque ni un peso va para atrás. Pero, ¿y quién estaría molesto en que vengan más oportunidades de inversión y tengas oportunidades de empleo? ¿Quién estaría molesto en que tengamos un internet para todos los mexicanos con educación de calidad para que te incorpores al mundo moderno y lo puedas hacer desde San Luis Potosí o de Oaxaca? ¿Quién está peleado con que los jóvenes se suban a este mundo digital y puedan estar también conectados a lo más moderno de México y del mundo? O sea, hay que visibilizar estas oportunidades que los mexicanos estamos perdiendo y el México al que podríamos ir. Yo así me lo imagino, Tere. Bueno, ahora sí que es la última. Le hacemos trampa, Enrique. A ver, mira, dijiste hablar con la verdad. Déjame decirte una cosa. La norma es que los políticos le digan a la sociedad y a la gente, ya sea que le llames pueblo, persona, sociedad, que tiene razón siempre. Y entonces llega el momento en que la sociedad es buena, justa y sabia, y los políticos son marcianos, porque pues como bien han de venir de otro lado, porque son malos, corruptos, tramposos y equivocados. Yo creo que necesitamos políticos que de vez en cuando, o siempre que sea necesario, le digan a la gente, a la sociedad o al pueblo, como tú quieras llamarlo, no se puede ir por ahí, aunque a ustedes les guste, no se puede ir por ahí. Necesitamos cambiar, necesitamos decir las cosas de otra forma, hacer las cosas de otra forma. Necesitamos esa clase de políticos, Enrique. ¿Tú cómo te ubicas en esa necesidad? Así me ubico. O sea, que soy una persona que hago dos cosas. Trato de exponer y poner sobre la mesa los problemas y tratar de buscar de manera conjunta, conversando vías de solución, porque hay un problema, pero quizá la manera de enfrentarlo no es única. Tienes 2 o 3 opciones. Hay que escucharlas y generar consensos. O sea, no creo en este político que dice, oye, yo sé todo, tú confía en mí, tú tranquilo, tú síguete dedicando a lo tuyo, a mí dame todo el poder que yo lo resolveré. Bueno, eso me parece francamente ridículo y eso sí es tratar a la gente como idiota. Y la otra que es, y aquí están las oportunidades. Por ejemplo, yo digo, mira, el conflicto China-Estados Unidos
debería de traducirse a inversiones en nuestro país. Un mundo digital debería de convertirse en oportunidades para los jóvenes mexicanos, que son los que más oportunidades tienen de subirse al mundo digital. Un cambio climático, una crisis de cambio climático se debe de traducir en fortalecer las energías renovables en México y que son áreas de oportunidad. Entonces yo, como me defino, es como alguien que pone sobre la mesa problemas buscando un consenso para resolverlas y también oportunidades. Y hablar con tu verdad. Oye, es que lo que tú dices no es verdad. Bueno, para eso también tienes tú tu raciocinio y analizar si lo que te digo te hace o no sentido. Y contrástalo contra otras opiniones. En eso también yo creo. En poner sobre la mesa mis puntos de vista, pero también pidiéndole a la gente que escuche otros y que ellos lleguen a sus propias conclusiones. Pero yo no creo en el político mesiánico, en el que sabe todo para dónde va, el que corteja al pueblo. Y fíjate, qué fregado el tema. Le dicen que el pueblo es sabio, ¿no? Pero los tratan como tontos. Sí. O sea, decirle a un mexicano, oye, pues si tú quieres que sigas teniendo vacunas, pues vota por mí, porque si no te las quito. ¿Ese es el pueblo sabio? ¿Al que tratas como si fuera tonto? No. A la gente hay que tratarla con dignidad. Y yo asumo que todos somos seres inteligentes y todos entendemos de razones. Entonces, pues no sé cómo me define la gente, eso es lo que yo por lo menos trato de hacer. Muy bien. Oye, Enrique, ¿vas a ir el domingo a votar? Ah, mira, esa es una buena pregunta que te la voy a contestar con que el voto es secreto. Ay, no me digas eso. No, y te voy a decir, yo no voy a ir. Yo no voy a ir. A ver, pero ese tema lo he pensado bien y en dos cosas. Una, yo he dado 1000 razones por las cuales la revocación me parece una pésima idea. Pésima. Habiendo dicho eso, pues digo, me puse a leer la Constitución. Y la Constitución dice que es un derecho, pero también una obligación de los mexicanos. Fíjate a dónde va con mi reflexión. Entonces, yo no me la voy a jugar, y por eso no lo he hecho, con que mañana digan, Enrique está convocando a la violación de la Constitución. No caigo en la trampita, pero sí digo que es una muy mala idea la revocación. Muy bien. Enrique de la Madrid, de verdad te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotros. Y Jaime y yo te queremos proponer que a lo largo de estos años que faltan para que llegue el 1 de septiembre del 2024, nos gustaría mucho seguir tus pasos. Creo que eres una bocanada de aire fresco y nos gustaría mucho tener la oportunidad de ir platicando contigo frecuentemente, vamos a decirlo así. No, pues yo interesadísimo y sobre todo porque creo en el diálogo. De las cosas en las que creo es en un diálogo respetuoso, con diferentes puntos de vista, buscar aquello en donde los mexicanos coincidimos. Por un lado, respetar las diferencias, y porque lo que está en juego ahorita sí es México, y está en juego el futuro de los mexicanos y especialmente el futuro de los más jóvenes. Y creo que tenemos todos que asumir una responsabilidad de aprovechar esta crisis para hacer un mejor país. Entonces, en lo que yo pueda contribuir, con muchísimo gusto. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique de la Madrid. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este especial de El Rapidín. Gracias, Enrique. Jaime. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.